Buenos días, gente, bienvenidos a este vídeo nuevo del canal más irregular del mundo, en el que os voy a explicar cómo he hecho la ilustración de Haku que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Mirad, los pasos que he seguido no son especialmente específicos, especialmente técnicos, por ello también os estaré contando otra serie de cosas durante el vídeo que va a ser bastante largo. Lo principal para mí es que veas el vídeo, que lo disfrutes, que si quieres ver más cosas de estas, sepas que tanto en TikTok como en Instagram subo un montón de vídeos de todos los procesos, así como en las stories enseño continuamente los tatus que hago y demás. Qué bien me sale el tono este de hablar a cámara. Bueno, gente, vamos con ello. Bien, pues ya estamos aquí, sobre la mesa, con el papel delante, y nos disponemos a ponernos a tope con este diseño. Bueno, lo primordial para mí a la hora de contaros cómo he llevado a cabo esta ilustración es que tenemos que tener en cuenta que en un primer momento no es una ilustración inventada. Me explico. No es un personaje inventado, no es un personaje, digamos, de cabeza, sino que en este caso lo que he utilizado es un personaje ya existente. Para mí, cuando trabajo este tipo de ilustraciones, reconozco que es primordial que se parezca. Es decir, dentro de la versión que es, dentro de que le modifique un poco la forma de los ojos para mi gusto, de que le modifique un poco la nariz para mi gusto, incluso la forma del pelaje, dado que el Haku original en el anime no tiene un pelaje muy marcado. Es decir, Estudio Ghibli sí que es cierto que los fondos los trabaja como mucho más detallados, mucho más naturales, pero en ejemplos como este, lo que es los personajes siempre disponen de una línea muy finita, de algún color oscuro, tipo, pues si no negro, gris oscuro. Y luego le ponen los colores bastante planos. Yo esto es algo que no he hecho en mi ilustración. En mi ilustración quería que tuviese un toque un poquito más realista, como la anterior que hice de Howl, así como las otras que hice de Kodamas, de La tumba de las luciérnagas y otras tantas. Entonces, pues, una vez planteé el personaje y le agregué, digamos, con lápiz esos detalles que marcarían una diferencia para que fuese algo más propio, lo que hago es borrar a grosso modo y no del todo la línea de lápiz de grafito para pintar por encima con una línea de lápiz de color. Y es que esto no sé si lo sabíais, pero bueno, en el mundo real, en las imágenes reales que vemos, es decir, si queremos dar un aspecto más realista, es cierto que el color negro per se no existe. Tenemos tonos y colores que son muy parecidos al negro, incluso el negro lo encontramos de manera artificial en algunas prendas de ropa o algunas cosas, pero las sombras negras no existen realmente, es decir, a menos que falte luz en su totalidad, siempre van a tener un tono. Es decir, aunque tú tengas la camiseta más negra del mundo, tú sales a la luz del sol y obtiene un tono grisáceo con unos toques verdosos, con unos toques azulados, pero nunca es negra como tal. En este caso yo quería que Haku tuviese una iluminación de ambiente, de un cielo nocturno, y por eso utilicé para todo lo que son contornos un color, de este estilo, que es, bueno, pues una especie de color vino, un burdeos, más o menos clarito. No sé qué nomenclatura tiene, la verdad. Así que me dediqué a sustituir la línea oscura, la línea gris, por este tipo de línea. No me importó que se mezclaran un poco, es decir, no busqué una limpieza absoluta porque sabía que después, en el siguiente paso, iba a empezar a trabajar con acuarelas para el fondo, iba a empezar a trabajar con acrílico después, y por ende no me molesta. O sea, no me molesta que la línea se vea. Reconozco que tampoco cuando se busca una limpieza absoluta, porque es un dibujo que haces for fun, no estás aquí haciendo tu ópera prima, ¿sabes? No hace falta que sea como súper perfecto. De hecho, es más, eso me parece que le añade en sí mismo un cierto punto. Y de esto os quería hablar en parte, sobre la limpieza en los dibujos y el estilo que pueda tener cada uno. Creo que muchas veces cuando se habla de anime, el tipo de dibujo es tan parecido a esto que os decía antes de tener una línea fina negra junto con un relleno plano, que yo me he dado cuenta después de varios años dibujando cosas de anime que no encaja conmigo. O sea, yo no disfruto del anime. No hablo de verlo, sino de dibujarlo. No disfruto de ese anime que es tremendamente plano, con colores planos. Visualmente me encanta
y disfruto mucho de ello cuando estoy viendo un anime o lo que sea, o las ilustraciones de otras personas. Pero a mí no me encaja en mi forma de dibujar. Es decir, no sé si es algo de paciencia, no sé si es algo de simplemente estilo propio, de los atajos que he ido encontrando a la hora de pintar, de, bueno, quizá mi forma de hacerlo tan... ¿cómo llamarlo? Tan por impulsos, ¿sabes lo que te quiero decir? Cuando yo trabajo me gusta pues ir metiendo una pincelada aquí, otra allí, no sé qué, no sé cuánto. No me gusta enredarme 7 horas en hacer un fondo súper plano, con una idea súper plana. Entonces disfruto mucho de darles ese enfoque un poco más realista, en el que hay distintas sombras, distintos planos, volúmenes, etcétera, etcétera. Y creo que esto muchas veces en el anime de color plano pues no se lleva a cabo. Así que nada, para elegir qué fondo tenía, qué iluminación tenía, cómo era el entorno, el ecosistema en el que se estaba moviendo Haku, tiré de una referencia de la película en la que está volando en un cielo nocturno, y para ello mi opción, mi primera idea es dar una base a todo con estos tonos azulados, que son un poco los tonos de la noche, dónde van a ir las sombras, dónde van a ir los volúmenes principales, dónde quiero yo que esté el marco del dibujo. Y por ello, pues primero di esta base azul y después me puse directamente ya con el fondo. Las plantas las hice siguiendo un método bien sencillo, y es que las hice con Ecoline, con esta marca de acuarelas que son tan pesadas y tan cubrientes. Trabajé primero unos tonos oscuros que digamos serían los espacios de sombra que quedan entre las plantas, dejando esos huecos, si os dais cuenta, entre medias, a los cuales luego les daría este otro tono medio, y dejando algunos huecos más vacíos en los que añadiría otros colores más claritos, algún reflejo. Siempre me gusta dejar ese tipo de cosas, porque creo que en la naturaleza, cuando la dibujas, es absurdo intentar ser como muy reglado, con cánones muy concretos, y es que la naturaleza muchas veces se forma de manera caótica, aunque tiene todo su entorno, y aunque lo bonito de la naturaleza precisamente es que parece que todo gira en torno a ese ecosistema, a ese ciclo y demás. Es cierto que las plantas, cuando tú las miras de lejos, al final lo que ves es una marabunta de plantas entre las cuales te resaltan algunos colores clave. Bueno, pues esto es lo que quise hacer. Hice primero esa marabunta de plantas y luego añadí con algunos tonos más amarillos, más cálidos, esos otros reflejos de, pues bueno, alguna luz que se nos filtra por ahí del cielo, alguna luz del templo que tiene detrás, etcétera, etcétera. Y tras formar el total de las plantas, ya me puse con el fondo en la parte de arriba, con el cielo, el cual muchas veces, si nosotros miramos hacia arriba, es verdad que lo vemos negro, pero como os decía antes, pues no lo quería poner negro, lo preferí poner en este azul oscuro que a continuación veréis, que para mí es como casi más fantasioso, ¿no? Casi más bonito a la hora de ver un dibujo, porque hay que discernir un poco entre qué cosas se buscan haciéndoles un efecto muy realista y qué cosas se buscan haciéndole un efecto un poco menos realista. Así que tranquilamente me puse a desarrollar. Eso es lo que encontré. Debo decir que mientras hice este dibujo me divertí mucho. Me divertí mucho porque esa falta de teoría del trabajo, o esa falta de metodología relativa, a mí me gusta disfrutarla, me gusta ir eligiendo, mira, pues ahora pongo esto aquí, uy, pues no me convence, pues le pongo una capita un poco encima. Por ello el acrílico para mí es una forma de pintar, para los que no tenemos ni puta idea, que funciona muy bien. Y es que al final lo puedes cubrir, has podido dar una base de acuarela que formaliza muy bien, unos tonos generales, y luego encima con el acrílico le puedes sacar brillos donde no los has dejado antes, y le puedes sacar algún espacio en blanco que hubiese sido mejor dejarlo en el folio si lo hubieses tenido claro, pero que si no lo has tenido claro, no pasa nada. Es una de las cosas que aprendí durante el tiempo que estuve dando clases con el maestro de pintura que he tenido durante un tiempo. Y es que hay técnicas que es cierto que funcionan o reside su belleza en que se comportan de manera aleatoria, van conforme al medio que estás utilizando, que en este caso es agua, y con ello tienes que dejar esos huecos para las luces, esas cosas. Pero claro, creo que eso también requiere tener un control de
de esa técnica muy vasto. Y para tener un control, al final lo que hay que hacer es practicar mucho. Entonces yo, cuando pinto este tipo de cosas, lo que hago es trabajar con control hasta donde sé o hasta donde me aburro, y cuando me empiezo a aburrir, digo a tomar por culo y tiro con acrílico o con cualquier otra cosa que me guste y que además me pueda permitir el lujo de hacer un fallo, ya que después lo puedo corregir. Así que nada, terminado más o menos el fondo, que ya veréis que después le damos otros toques, me puse directamente con el propio Haku, al cual le quise mantener los colores originales que tiene, pero para poder darle esos volúmenes tuve que quebrarme un poco la cabeza. No sabía muy bien qué elegir, no sabía si elegir tonos simplemente grises oscuros y ya está, así que trabajé con un poco de verde. Me gustó mezclar el azul Prusia, que es este tono que es tan parecido al azul del cielo, como un poco más grisáceo, un poco más pastel. Lo mezclé con una gotita de verde para darle ese efecto un poco más realista, ¿sabes? Ya que, como os digo, la vida real está llena de tonos en cada zona de lo que miremos, y me pareció interesante. Dicen que para aprender bien cómo pintar este tipo de cosas hay que ser muy observador. Hay quien tiene esa característica y quien es súper observador, luego lo lleva a la práctica y demás. Quizá para mí es un buen método, o sea, lo envidio, pero no me funciona. Muchas veces dispongo de muy poco tiempo para pintar, o son situaciones muy concretas en las que dispongo de tiempo para pintar, así que me gusta trabajar un poco más en base a prueba y error. Y aquí creo que fue un acierto, la verdad. No sé si fue cuestión de instinto o de práctica, o que ya lo tengo asumido y por eso pensé rápidamente, venga, verde. No sé cuál es la razón exactamente, porque no tiré de ningún tipo de teoría del color, pero sí que encajó y me gustó mucho. Hasta este punto que veis ahora mismo en la ilustración, todo seguía siendo acuarela con la Ecoline. Para la boca, por ejemplo, sí que me tuve que quebrar un poco más la cabeza, porque no quería hacerle una línea negra, pero tampoco quería dejársela muy clarita, y tampoco quería que tuviese el efecto de los pelillos de la boca demasiado marcado, porque entonces iba a dar la sensación de ser un Haku muy viejo, muy deteriorado. Eso me gustó, cuando fue apareciendo me gustó. Reconozco que no era mi idea inicial. Mi idea inicial era crear ese Haku que todos conocemos, que no deja de ser un chico joven. Pero cuando vi que al ponerle cada capa de pelo, marcarle mucho el pelo, le definía como más ajado, más antiguo, más cascado, con algunos pelos de manera irregular y demás, dije, vale, vamos a por ese resultado a saco. Es decir, no es un Haku 100% joven, es un Haku vivido ya, ¿sabes? Y me moló también trabajarlo por ese camino. Procuré no añadir ninguna sombra especialmente dura, porque creo que en personajes así, que lo que vienen a transmitir es de alguna manera casi calma o salvación, no le quieres poner contrastes muy grandes, y es que si le pones contrastes muy grandes probablemente generes una figura un poquito más o muy adulta o macabra, depende de la iluminación que le des, y no estaba en mis planes. A mí lo que me apetecía hacer era totalmente una ilustración que diese esa armonía, pero que se notase un poquito más evolucionado, que no fuese el de la peli, ¿no? Sino el de 5 años después, o 15 años después, o algo así. Creo que eso es importante también a la hora de versionar. Por eso no me gusta trabajar con esos colores planos, predeterminados y tal, porque creo que no dan pie a que ocurran estas cosas, que muchas veces son muy bonitas a la hora de un proceso creativo, en el que empiezas con un proyecto en mente, empiezas con más o menos una esperanza concreta, y al final te acabas desviando por otro lado, y no fluir en eso es un craso error. En parte yo creo que quizá por la profesión que yo tengo, que es el tatuaje, es quizá por eso por lo que me gusta al pintar ser mucho más caótico. Y es que en el tatuaje hay que ser preciso, hay que tratar de que esa línea que haces sea perfecta a la primera, porque no se puede repetir. Los rellenos que haces tienen que ser casi perfectos a la primera, si no perfectos. Y sin embargo creo que en la pintura es donde nos podemos sentir mucho más libres, personas que trabajamos con esa presión todo el rato. Sin querer casi lo extrapolas, ¿eh? O sea, yo por lo menos en mi caso, como soy una persona exigente conmigo mismo, es cierto que llego aquí, se supone que tengo que pintar tranquilo,
pero no pinto tranquilo. De hecho, es más, si me empieza a salir una absoluta basura, me rayo que flipas, paso de ello y probablemente nunca jamás lo retome. Sin embargo, por eso os decía que como con la acuarela sí que controlo hasta donde controlo, me doy el beneplácito de la duda, dejándome trabajar las partes que sé que van a fundamentar el dibujo de una manera más reglada. Por eso os decía que primero hago el fondo, luego hago la figura y demás. Pero a partir de ahí ya dejo a la imaginación volar, al rato pasar. Si estoy escuchando música, pues si la música es más rápida, muevo el pincel más rápido, me apetece más, no sé, me lo fluyo. Y lo fluyo en parte, pues por lo que te digo, por la presión esa que se mantiene luego cuando estás en el terreno contrario, que es el tatuaje, con esa presión y ese tal. Me parece importante saber diferenciar cuando pintamos por gusto y cuando pintamos por trabajo. Si yo tengo que hacer una comisión, normalmente voy a tratar de ser certero, a menos que esa persona me haya dado como esa libertad absoluta. Pero si por ejemplo me ha pautado algo, voy a tratar de ser certero, cosa que cuando pinto por libre, pues me gusta ser un poco más caótico. Y no sé si vosotros estáis de acuerdo, si es así me gustaría un comentario para saberlo, porque personalmente creo que muchos cuando nos ponemos a dibujar la exigencia nos obliga a mirar nuestro dibujo y pensar, oh Dios, no está quedando como esperaba, maldita sea. Y es que muchas veces, tío, es una puta práctica, ¿sabes? O sea, no tienes que estar aquí siendo el puto dios del dibujo ni de la pintura. Es igual que al hacer dibujos anatómicos. Tío, no sé anatomía y tampoco sé luces y sombras a la perfección. Por ello, cuando estoy pintando un cuadro, no me puedo ceñir a pretender que sea perfecto, y menos cuando el personaje es de fantasía. Entonces, en esa transformación que le hacemos de ser un poco más plano a ser un poco más realista, creo que nos podemos tomar algunas licencias artísticas a la hora de interpretar lo que nos apetezca. Por ello, es guay. Así que me gustaría conocer esa opinión de si vosotros también os presionáis mucho a que quede bien a pesar de estar siendo una práctica o no, cuando dibujáis, mediante un comentario. Cuando acabé, esto sí es importante, ¿vale? Cuando acabé lo dejé secar muy bien. El resultado ya prácticamente estaba. O sea, más o menos este es el resultado final. Pero sí que es cierto que le vi mogollón de fallos, porque fue al día siguiente cuando le quité esta cinta, y le vi mogollón de fallos. De repente dije, vale, me gusta el pelaje atrás, me gustan las veladuras rosas, me gusta el ojo, pero hostia, tío, la línea de corte esta que tiene arriba, creo que se llama luz de corte, según términos más artísticos, me estaba chirriando por todos lados, porque se veía de lápiz, se veía entrecortada, era extraño. No sé, no me molaba mucho. Así que me puse manos a la obra de nuevo, una vez ya le había quitado las cintas, lo cual puede ser un error porque puedes manchar el marco blanco que le has dejado, el sangrado blanco. Y me puse con el lápiz también a toquetear un poco, a borrar un poquito la línea rosa, sustituirla por una gris y darle un ligero volumen que aparentase contraluz. Y la verdad que a la que hice todo eso me quedé más a gusto con el dibujo. Sinceramente, fallos que le veo un huevo. O sea, en correspondencia en cuanto a teoría del color, le veo algunos. En cuanto a nivel de detalle del fondo, bueno, podría estar más limpio. En cuanto a los tonos que he elegido, por ejemplo, de los grises junto con los azules del centro de la cara, creo que los podía anatómicamente haber repartido un poco mejor, pero al final no deja de ser por diversión. Y cuando miro este dibujo de lejos, aquí que lo tengo al lado, ahora ya a toro pasado, como dicen, es decir, pasados varios días, pienso, sí, le podría tocar algo más, pero ¿para qué? Me apetece más ponerme con otro nuevo, ¿no? Eso es lo bonito de dibujar. No tengas presión, y menos si es para ti, para practicar, para divertirte y ya está. El siguiente que tengo pensado hacer es Totoro, de Mi vecino Totoro, que sinceramente no es una de mis películas favoritas de Ghibli. Es verdad que me gusta por la trascendencia que tiene y sobre todo por cómo ha sido posible que todo un estudio gire en torno a una de sus películas, en mi opinión, más flojas. Pero me parece interesante y dado que creo que a muchas personas les gusta, voy a intentar llevar este punto del Haku, este semi-realista, digamos, a la figura de Totoro. No sé si le pondré con la niña al lado, no sé qué haremos, pero bueno, algo haremos. Igualmente, me gustaría saber tu opinión
¿Cómo ves este dibujo? ¿Cuál es tu opinión final de él? Si crees que es importante lo que he comentado y sobre todo que te suscribas si te ha gustado. No voy a decirte que suba vídeo todas las semanas, es mentira. Lo subiré cuando me salga a los cojones y cuando me apetezca y haya dado la casualidad de que haya grabado algo que sea interesante para subir. Sobre todo cuando tenga algo para deciros. Tengo cosas para deciros. Me apetece hablaros de Orígenes, me apetece hablaros de muchas cosas, pero no siempre tengo el tiempo. Entonces las cosas a su ritmo. Sé que hace tiempo me pedisteis un vídeo terminando el tutorial de los crisantemos. Sinceramente es mi próximo vídeo en mente, no voy a mentir. Pero bueno, veremos cómo se viene. Ya sabes, déjate un like si te ha molado, compártelo con el colega o la colega que te apetezca. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme.